Muy buenos días, nuestros colegas, y un saludo para todos los suscriptores de nuestro canal. El tema que les traigo hoy es el alegato de apertura. Concepto de alegato de apertura, de conformidad con la doctrina y específicamente la colección de derecho y litigación penal en el juicio oral y prueba de los autores André Berman y Mauricio Descartes, definen el alegato de apertura como la primera oportunidad que tiene el abogado de presentar su teoría de caso al tribunal, y esto se hace de forma clara, precisa y coherente. Vemos aquí entonces que la importancia que tiene el alegato de apertura es que el tribunal de juicio no conoce sobre la versión de los hechos. Vemos entonces en la práctica que el tribunal de juicio se apodera con el acto de apertura a juicio emitido por el tribunal de la instrucción en la audiencia preliminar, y que allí recoge la narración de los hechos, la calificación jurídica y cada uno de los elementos de prueba ofertados por la parte. Con lo que tiene que ver con la parte acusadora, ya sea pública o privada, le corresponde a esa parte destruir la presunción de inocencia que pesa sobre el imputado en virtud de lo que dispone el artículo 69.3 de la Constitución y el artículo 14 de nuestra normativa procesal penal. Con respecto a la base legal del alegato de apertura, vemos que el artículo 318 de nuestra normativa procesal penal establece que el tribunal le da la palabra al Ministerio Público, al querellante y actor civil, si lo hay, a los fines de que presente su acusación, la narración de los hechos y su calificación jurídica. Dice el segundo párrafo que acto seguido se le da la palabra para que hagan una exposición circunstanciada de los hechos y luego se le otorga la palabra a la defensa. Vemos entonces que el alegato de apertura, de conformidad con la doctrina, tiene cierta estructura y tiene que ver con su presentación. Aquí vamos a citar las 5 estructuras que debe contener el alegato de apertura desde la óptica de la barra acusadora. Tiene que tener un tema, la narración de los hechos, la calificación jurídica, los elementos de prueba, la promesa y la petición. Con respecto al tema, no es más que el lema. El lema es algo que tiene que ver con la teoría del caso, es decir, que vaya relacionado directamente con los hechos a los fines de personalizar y humanizar el tribunal para impactar con respecto a nuestra teoría del caso. Con lo que tiene que ver con la narración de los hechos, aquí los hechos deben ser narrados de manera clara, precisa, circunstanciada, de manera sistemática y un orden cronológico. Es decir, que debe indicar dónde, cuándo, quiénes, cómo ocurrieron los hechos. Con respecto a la calificación jurídica, no es más que susumir esos hechos narrados, que cada una de las preposiciones fácticas al tipo penal que describe la conducta y también la consecuencia que la norma penal establece. Con respecto a los elementos de prueba, es aquí la promesa que le hacemos al tribunal, que en el transcurrir del juicio nosotros vamos a presentar elementos de prueba para acreditar cada una de las preposiciones fácticas de nuestra teoría de caso y cada uno de los elementos que integran el tipo y la responsabilidad de la persona imputada. Con respecto a la petición, ya hacemos la petición con respecto de manera que le vamos a decir al tribunal que luego del tribunal escuchar los elementos de prueba y que quede acreditado nuestra teoría del caso, el tribunal no tendrá otra opción que solamente acoger las conclusiones que nosotros vamos a revertir. Desde la óptica de la barra acusadora, establece la condena y la pena que solicita con respecto al caso en concreto. Vemos entonces que el alegato de apertura también tiene cierto no, es decir, cosas que no se pueden hacer en el alegato de apertura. ¿Qué no se puede hacer en el alegato de apertura? Por ejemplo, no se traza un discurso de
de retórica, tampoco se trata de un discurso político, no se pueden hacer argumentaciones, tampoco no se pueden dar opiniones personales, ya que con respecto a esto entonces se puede debilitar la teoría del caso. No podemos hacer exageraciones con respecto a los elementos de prueba. Hay que tener en cuenta que al momento de hacer el alegato de apertura no podemos hacer promesas que no podemos cumplir. Si establecemos en nuestro alegato de apertura que vamos a probar tal cosa con tal elemento de prueba y durante la producción de la prueba entonces no probamos eso que hemos prometido al tribunal, queda entonces afectada nuestra credibilidad como profesional y también la credibilidad de la teoría del caso. Por eso es esencial de que en la promesa que vamos a realizar son promesas que realmente van a ser probadas más allá de toda duda razonable, porque cuando estemos en el alegato de cierre, entonces le vamos a establecer al tribunal por qué nuestra teoría de caso debe ser acogida, porque se probó la promesa que le hicimos durante nuestra presentación de la teoría del caso. Con respecto a las argumentaciones, podemos establecer que en el momento que se va a realizar el alegato de apertura no podemos argumentar, porque ese no es el escenario. Las argumentaciones se deben dejar para el alegato de cierre, ya que aquí sí podemos argumentar y llevar al tribunal cada una de las declaraciones que han vertido los testigos en el tribunal. Aquí son promesas, no se puede establecer de que de la declaración de tal testigo quede evidenciada que hubo contradicción o que el testigo está estableciendo tal cosa. No, recuérdense que aquí siempre es promesa y que cuando vengan a declarar o cuando se vaya a producir la prueba, entonces sí, ahí es que el tribunal va a estar en contacto directamente con la prueba. Con respecto a la opinión, no podemos emitir opinión personal al momento de plantear nuestra teoría de caso porque se ve muy debilitada. Por ejemplo, opinión personal que en el caso de la especie será una injusticia establecer tal cosa, no. Todas estas opiniones las podemos dejar para el alegato de clausura, que vamos a hacer análisis de cada uno de los elementos de prueba. Con lo que tiene que ver que no se puede hacer en el alegato de apertura es un discurso como si hubiese sido un evento político. Aquí lo que se trae a colación es la esencia de la investigación y que el tribunal, para irse haciendo un juicio de lo que realmente ocurrió, tenemos que llevarle una información clara y precisa sin entrar en muchos detalles ni tampoco exagerar nuestra información. También debemos adelantar si existen algunas debilidades que puedan afectar nuestra teoría del caso y si la contraparte tiene información de esa debilidad, debemos adelantarla porque aquí es el escenario, porque si no la contraparte va a utilizar en eso y puede afectar nuestra teoría del caso. Espero que con estos tips sobre el alegato de apertura al momento de que estemos en la práctica les sirvan de mucho, porque esa es la herramienta fundamental, porque aquí en el juicio de fondo es que se van a debatir las pruebas, se van a debatir los hechos, se va a debatir la calificación jurídica y se va a aprobar la acusación. Si no, entonces el tribunal no va a quedar acreditada la teoría del caso y entonces va a rechazar nuestra teoría del caso y la decisión no va a ser a favor. Espero que les hayan gustado mucho y que se entusiasmen seguir investigando sobre este tema, porque es de suma importancia en el momento de la producción de la prueba en el juicio. Que Dios me lo bendiga mucho y que pasen feliz resto del día.